Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 30, nos dice la Escritura que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, diciendo: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. En nuestro último sermón estuvimos considerando algunos de los rasgos de la personalidad de Saúl, donde sobresalen algunos pecados que no han sido mortificados ni serían mortificados jamás. Y esto nos va a ir dando pistas sobre cuál era la real situación en la que se encontraba Saúl. Ante este comportamiento, decíamos que algunos no dudan en decir que es un caso de enfermedad mental definido como maníaco-depresiva. Pero lo que encontramos en las Escrituras no es que este hombre tenía alguna disfunción o alteración en las células nerviosas que le impidiesen hacer lo que debía. Lo que encontramos es que desde el principio de su reinado, como una característica y una pauta de conducta habitual, Saúl tenía una indisposición a la obediencia. Y por tanto, su conducta determinó sus emociones, y sus emociones determinaron su forma de pensar. Ya en sus relaciones con Samuel demostró una desobediencia total a los mandatos de Dios. Pero eso sí, siempre puso muy buenos argumentos y justificaciones para demostrar su desobediencia. Expuso argumentos razonables para justificarse. Pero Samuel le dijo que obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y esto es algo que nosotros como creyentes tenemos siempre que tener en mente y considerar. Lo que sucede después de que Saúl ha actuado de esta manera, y lo que vemos en su vida, es que nunca jamás hubo arrepentimiento en Saúl. Jamás. Reconoció su pecado, pero jamás se arrepintió. En vez de
que Saúl se mostrase agradecido por David por todos los logros que estaba consiguiendo, no para sí mismo, sino para Israel y para la grandeza del rey, Saúl procuró durante toda su vida acabar con la vida de David en numerosas ocasiones, aunque, como estamos viendo en las Escrituras, sin ningún éxito. Esto es importante que lo destaquemos porque están operando unas influencias, unos medios externos por los que David está detectando una protección especial que Dios tiene hacia David. Se nos dice que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, en el versículo 12, que salía David a donde quería, a donde Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, que era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, que David, dice el versículo 14, se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Versículo 15, que viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de ingredientes y una serie de circunstancias, una serie de sensaciones, de hechos que nos muestran que aquí está pasando algo. Estamos viendo por una parte el testimonio que sobresale en la vida de David. Vemos que es una persona íntegra, que andaba con un corazón recto, tanto delante de los hombres como delante de Dios. Y el resultado era que los hombres veían la prudencia y la conducta de David, lo cual fue de gran testimonio por el que honraba el nombre de Dios, y por lo tanto David, en esta secuencia de su vida, es una persona digna de imitar. Vemos lo que ocurre con alguien que obedece a Dios y el testimonio que eso produce en aquellos que le rodean. Si algo nos muestra una gran diferencia entre la vida de David y la de Saúl, es la que existe entre alguien que es creyente y alguien que no lo es. Aquí vamos a empezar a encontrar las diferencias. Por una parte vemos la obediencia y la prudencia de David, y por otra la desobediencia y el orgullo de Saúl. En su disposición a matar a David se nos dan algunas claves más acerca de los tratos de Dios con los hombres, y vamos a ver cómo Dios detiene por diferentes formas y maneras a sus criaturas para que no hagan el mal que podrían hacer si se les dejase abierta la puerta según su propia inclinación natural. Y vamos a ver también cómo no todos los hombres son detenidos por Dios de la misma manera. A algunos Dios les deja que se entreguen a su pecado y a todo lo que quieren hacer. Y de hecho este es el caso de Caín o de Judas, cómo cumplieron con un asesinato que estaba delante de ellos por envidia y por traición. O a otros se les limita en el mal que tienen pensado llevar a cabo, como es el caso de Saúl, que no pudo acabar con la vida de David. Lo que está en el fondo de toda esta cuestión es que Dios detiene al hombre en su maldad. Y este es un hecho que tiene que ver con la misericordia de Dios. Dios detiene al hombre en todo el mal que podría ser capaz de llevar a cabo. Así que vamos a desarrollar este aspecto que hemos señalado, que algunos hombres pueden ser detenidos en el proceso de llevar a cabo el mal como consecuencia de su propia naturaleza corrupta, lo cual es una medida de la misericordia de Dios, que a otros, para detenerles en sus pecados, Dios en su propósito eterno actúa, unas veces dejando que cumplan sus propósitos y por lo tanto son dignos de mayor condenación, otras veces limitándole en sus propósitos, como es el caso que vamos a ver en Saúl, por lo cual Dios restringe el mal que un hombre pueda llevar a hacer, y en otros casos, como ocurre con sus hijos, como Dios les protege de multitud de peligros que en muchos casos no somos conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor. Así que vamos a ver en primer lugar cómo hay una diferencia en la misma fuente de restricción del mal. Hay una diferencia que Dios hace entre el creyente y el no creyente. Dios, como creador y sustentador del universo, quien hace que todo siga y se someta a la palabra de su poder, tiene el propósito de cuidar a través de su providencia todo lo que ocurre en la creación. Y todo se lleva a cabo en la restricción que ejerce sobre los pecados y el mal de los hombres para limitarles en todo lo que son capaces de hacer en el desarrollo de la vida del hombre sobre la tierra. Dice la Escritura que no hay nada bueno en nosotros en cuanto a nuestras disposiciones y acciones. La tan sabida argumentación del mundo en el que vivimos de que el hombre es bueno, de que finalmente el hombre es bueno y que si es malo es porque le han contagiado sus padres o el entorno, eso no tiene cabida en la Escritura.
Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 6, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Espiritualmente el hombre está completamente muerto, es incapaz de hacer nada, está podrido y corrompido. Esta es la situación del hombre. De manera que, siendo esta la condición natural del ser humano, lo único que puede hacer es seguir con la inclinación de su propia naturaleza. No puede hacer otra cosa, es su naturaleza. Una naturaleza que está abocada a atentar contra todos y cada uno de los mandamientos sin excepción. Todos, absolutamente todos, los transgrede. ¿Cuántas veces quisieron intentar matar al Señor sus vecinos, los religiosos de su tiempo, los que supuestamente tenían las Escrituras, los que tenían un gran conocimiento de la verdad? Y su propósito era acabar con la vida de Cristo porque ponía en jaque sus doctrinas y su forma de vida. No pudieron llevarlo a cabo porque Dios restringió que eso ocurriera hasta que llegase la hora. Dios restringió. Cuando el Señor estaba en la sinagoga de Nazaret, recordaréis que él leyó el texto del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor no solamente leyó ese texto, sino que lo aplicó. Y cuando mostró la aplicación, se nos dice en el versículo 28 de Lucas 4, que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esta era la intención del corazón. Salían de la sinagoga de escuchar la palabra de Dios, y la primera inclinación de su corazón era matar al Señor, al que les estaba dando y anunciando la palabra de vida, al Mesías que ellos estaban esperando. Pues es precisamente a quien querían matar. Pero no solamente los religiosos de la época, los que estaban con él en la sinagoga, le querían matar, sino también la autoridad. En Lucas 13:31 leemos que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aquel que ocupaba un cargo de responsabilidad en la región, Herodes, quería también matar al Señor. Y también lo querían hacer los religiosos. En Juan 5:15 se nos dice que cuando el Señor sanó a un hombre, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Había sanado a un hombre en día de reposo, había quebrantado el mandamiento, por lo tanto era digno de muerte. También sus propios conciudadanos judíos. Nos dice Juan 17 que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Se fue a otra región para evitar que los judíos le matasen. Por lo tanto, lo que vemos generalmente en la disposición del corazón del hombre es un instinto asesino. Caín mató a su hermano por envidia, y esa es la condición natural del ser humano. En todas estas escenas vemos que Dios no abandona totalmente a sus criaturas, que son presas de la esclavitud del pecado, para impedirles hacer todo el mal que está potencialmente en ellas. Dios no permitió que los judíos ni los religiosos de su época matasen al Señor antes de que llegase el tiempo. De manera que, según su sabiduría y su poder, Dios restringe el progreso de la maldad o el propósito del mal en el corazón del hombre, para impedirles llevar a cabo lo que tanto desean: acabar con la vida de su prójimo. Los 10 mandamientos son bastante claros. El resumen que hace el Señor: amarás a Dios sobre todas las cosas, primeros 4, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el resto de los 6, nos evidencia todo esto. ¿Qué es lo que procura el hombre contra su prójimo? Acabar con él en cuanto pueda. De manera que la providencia actúa moviendo las circunstancias para impedirle al hombre que cometa el mal que se ha propuesto hacer. Y la providencia restringe, en muchos casos, este mal. Unas veces lo restringirá por miedo que la gente tiene a ser detenida por la autoridad o al castigo que la autoridad le puede aplicar. Otras veces será por una disciplina inflexible de los padres. Otras veces será por miedo a perder el trabajo. Otras veces por miedo a buscarse problemas que acaben con los intereses que uno tiene en algo. Otras veces por miedo a perder la propia vida. Pero Dios utiliza muchas maneras por las que restringe a algunos hombres para llevar a cabo sus propósitos malignos. Y de esta manera podemos mantener cierto grado de convivencia en el mundo en el que vivimos. La sociedad, a pesar del pecado, del terrible pecado del hombre, la sociedad más o menos se puede vivir con dignidad, más o menos.
Si todos los hombres llevasen a cabo el mal que quieren hacer, nadie podría vivir en este mundo. Este mundo sería un infierno literal, porque todos querrían quitarle todo al resto. Pero hay también una restricción que procede no de la providencia de Dios, sino de la gracia común. Perdón, no de la providencia de Dios, sino de la gracia salvadora de Dios que ejerce sobre sus hijos. Y esto es parte del trato paternal de Dios con sus redimidos, que es diferente en su trato respecto a los impíos. Lo que recoge parte de la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es la petición de unos hijos a su Padre. Y esto es lo que Dios hace como Padre hacia sus hijos. Nos restringe, nos cuida. De manera que sobre los que no han sido llamados a la salvación, Dios restringe su pecado por su gran poder al intervenir mediante su providencia y limitar el daño que pudieran hacer. Pero con sus propios hijos, la restricción que ejerce sobre ellos es por su especial favor que proviene de su gracia. Una gracia que opera el Espíritu Santo en el corazón y que lo renueva. Por lo tanto, ya no son elementos externos de la providencia que hacen que las cosas cambien y que los hombres sean restringidos para cometer el mal que han pensado hacer, sino que ya la restricción viene del corazón. Para los hijos de Dios, la restricción viene del corazón. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 40, donde nos habla del pacto eterno, el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo por medio de Cristo, y una parte importante de su promesa es asegurar que sus redimidos no se van a apartar de él, que el mal quedará restringido mediante la mortificación del pecado a la que cada uno de los creyentes somos llamados a realizar. Dice el texto: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Todos sabemos que Dios rechaza el mal, que Él es justo, que ama la justicia, que ama la santidad, que no quiere ver el mal en sus hijos, y en virtud de su gracia especial preserva a los suyos del pecado, porque esa es su parte del pacto. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. Este es el pacto. De manera que aquí nos encontramos con una notoria diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El trato de amor de Dios por su gracia especial para con sus hijos, sobre quienes restringe hasta cierto punto el mal en ellos, y como con el resto restringe el mal mediante su poder, mediante la administración de la providencia respecto al destino de los hombres, y cómo corrige por su providencia todo el mal que los hombres serían capaces de llevar a cabo y los limita. Recordaréis cómo Dios restringió el mal de los hermanos de José, haciendo que fuera vendido a los mercaderes en vez de dejarle en una cisterna en medio del desierto para que muriese de hambre y de sed. Pero es que los mercaderes pasaron por allí de casualidad. Y cuando digo de casualidad, quiero decir providencialmente. Y Dios restringió el mal que ellos pretendían hacer, dejando morir de hambre a su hermano, haciendo que una caravana de mercaderes pasase por allí. Dios restringió el mal mediante su providencia. En segundo lugar, vamos a ver cómo esta diferencia por el cual Dios restringe el mal, o bien por su providencia para los impíos, o bien por la operación que el Espíritu Santo hace en el corazón de los creyentes, también se observa por esto mismo, por la obra que Dios hace en el alma. Dios hace diferencia entre sus hijos y los que no lo son, en la restricción del pecado que somos capaces de hacer por la obra poderosa que el Espíritu Santo opera en el corazón de los creyentes. A los impíos como Saúl, Dios los detiene con hechos providenciales y les hace cambiar sus planes. Pero los hijos de Dios son restringidos principalmente por la naturaleza espiritual que ha sido renovada por el Espíritu Santo en su interior. Tenemos ejemplos de los que no eran hijos de Dios y a quienes Dios puso freno en sus propósitos. Por ejemplo, ¿cómo fue detenido Saúl del mal que había pensado hacer contra David? Dice el versículo 11 de nuestro texto que arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Y David lo evadió. Providencialmente, David tenía una agilidad que le permitió evadir las dos lanzas que Saúl arrojó contra él.
Saúl no pudo cumplir sus intenciones asesinas sobre David, no pudo, a pesar de sus 2 intentos. Y entonces cambió la estrategia. Ya que yo directamente no lo puedo hacer, voy a situar a David en un contexto donde los filisteos lo maten, y así cumplo mis propósitos. Y fijaos cómo a lo largo de lo que hemos leído en el texto, Saúl procuró que David se casase con la familia del rey, que por cierto era una promesa que había hecho cuando ofreció con la victoria de Goliat la mano de su hija. Por lo tanto era una promesa que ya estaba hecha, pero él se dignó ofrecer la mano de su hija a David, porque así los filisteos pensarían que David era familia del rey, y por tanto los filisteos actuarían contra la familia del rey para hacerle daño al rey. Pero el rey estaba moviendo todo esto con un propósito oculto: que acabasen como fuera con la vida de David. Pero estamos viendo también cómo la providencia de Dios está actuando contra Saúl y está evitando que David caiga en ninguna de sus tretas. Por otra parte, Dios también movió el corazón del pueblo de Israel, haciendo que amase a David. Y eso es realmente una obra de Dios. Mientras que Saúl estaba pensando cómo combinar todos los asuntos para que David muriese en la batalla, Dios libró a David en todas las ocasiones de morir en la batalla. Dice el versículo 16: mas todo Israel y Judá, en el tiempo en el que estamos, la nación todavía no es una unidad sólida, sino que está un tanto descuartizada, y por eso se nos detalla por una parte Israel y por otra Judá, amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Fijaos qué vocabulario está utilizando. Primero, la condición para darte la hija no es que venzas las batallas de Jehová, porque es lo que tú ya has prometido por ganar ante Goliat. Pero ahora él utiliza un lenguaje religioso: que ganes las batallas de Judá, de Jehová, mientras que está pensando: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Está estableciendo una estrategia para acabar con la vida de David. De manera que vemos cómo, por una parte, la providencia hizo que David fuese agradable a los ojos de todo Israel y de todo Judá, y por otra parte pudo también ser librado de la mano de Saúl, porque le protegía de alguna manera todo el respeto que la gente de Israel y Judá le tenía. Y aunque el rey le nombró como uno de los jefes de sus ejércitos, precisamente para que fuese al frente de la batalla y pudieran matarlo los filisteos, David fue preservado para no morir en ninguna de las batallas que llevó a cabo del enemigo. De manera que la providencia actuó para proteger a David y para restringir a Saúl en todo el mal que se había propuesto hacer. Esto nos muestra una vez más cómo los hombres impíos son restringidos de todo el mal que pueden hacer por causa de los movimientos de la providencia. Pero como un hijo de Dios, uno que ha entrado en la familia de Dios, tiene una naturaleza distinta. Y Saúl se está dando cuenta. Temía a David porque Jehová estaba con él. Temía a David porque Jehová estaba con él. El Hijo de Dios es aquel sobre quien el Espíritu Santo ha llevado a cabo una obra todopoderosa por la que le ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ha nacido de nuevo. Por lo tanto, las cosas que le rodean son completamente distintas. La percepción del mundo en el que vive un impío es completamente distinta de la percepción que tiene un creyente. Ha recibido esa nueva naturaleza que le afecta en toda la dimensión de su ser y por la que va a luchar contra el pecado, como claramente lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esta es una actividad continua que se desarrolla desde el interior por la obra regeneradora que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. La restricción contra los pecados viene desde dentro, no a través de la providencia que limita las acciones, no, desde dentro, desde la propia naturaleza que ha sido transformada por el poder de Dios. Esto no quiere decir que aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación no peque nunca, no quiere decir esto. Lo que quiere decir es que esa persona ya discierne lo que tiene delante de sí, ya discierne las consecuencias reales que lo que va a hacer tiene para su vida física y para su vida espiritual. Si es un hijo de Dios,
Luchará con ahínco para no ceder ante el pecado y para no deshonrar el nombre de Dios. Es una disposición, por tanto, del corazón para someterse en obediencia a la ley de Dios y hacer su voluntad. Por eso el salmista pudo exclamar en el Salmo 119, versículo 97: «Oh, cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación». ¿Esto lo podemos escuchar de la boca de un impío? ¿Un impío ama la ley de Dios? Para un impío todo el día es la ley de Dios su meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Esto lo podría decir un impío? Es imposible. El impío no tendrá ningún temor de Dios. Es su enemigo, es a quien odia, es a quien aborrece, es contra quien blasfema. Desprecia a Dios, desprecia su palabra y desprecia su ley. Y si no comete algún pecado más, es porque Dios en su providencia la usa para restringir el alcance del mal que ese pecado va a llevar a cabo. Pero es Dios quien lo restringe, porque el poder del hombre para corromper y para hacer el mal es incalculable. En tercer lugar, vamos a ver la forma de actuar de Dios con sus hijos y los que no lo son, y cómo se diferencia en la forma que puede tener el pecado para entrar en el corazón. La restricción para no hacer el mal que se había propuesto a aquel que no es hijo de Dios, como era el caso de Saúl, viene porque se le cierra la puerta, impidiéndole desde fuera la providencia que se cumpla su propósito. Aquí encontramos siempre la providencia poniendo los límites y las barreras para que el hombre pueda desarrollar todo el mal del que es capaz. Por eso encontramos a Saúl con el hecho de que todo Israel y Judá amaba a David. Se habría ganado Saúl la enemistad de toda la clase dirigente si hubiera matado a David él mismo, como era su propósito. Esto le habría ocasionado numerosas tensiones internas en un país, como decía antes, que no estaba consolidado como país. Esto hizo que, a pesar de que en 2 ocasiones quisiera matar a David con su lanza, buscase esa otra alternativa en sus siniestros planes para acabar con la vida del que libró a Israel de tan terrible enemigo como era Goliat. Pero la providencia de Dios actuó haciendo que David fuera amado por todas las tribus, porque cuando él salía a la guerra venía victorioso, y esto le hizo y le dio un gran nombre en todo Israel y en todo Judá. En cambio, para el Hijo de Dios, mientras que hemos visto que a Saúl le restringe todo esto para no cumplir sus planes, y entonces se limita a no ir más allá por el miedo a todo lo que se le va a venir encima si cumple sus propósitos de matar a David él personalmente, para el Hijo de Dios, en cambio, la restricción no viene de la providencia y de todo lo que se está organizando alrededor para limitar lo que uno quiere hacer, sino viene, como decía antes, de su propio corazón. El impedimento que se levanta es desde su propio interior, de su naturaleza renovada por el poder del Espíritu Santo. Es su naturaleza renovada la que se opone, la que presenta un serio impedimento ante su conciencia para someterla al temor de Dios. Y por lo tanto el pecado empieza a ser restringido desde dentro. Tenemos ejemplos de aquellos que no eran hijos de Dios y a quienes Dios puso freno en sus propósitos. Saúl. Vámonos al primer libro de Samuel, vamos a adelantar un poco la historia, capítulo 23, versículo 26, y vamos a ver cómo fue detenido Saúl del mal que había pensado hacer contra David y que estaba a punto de cometer, y es que lo iba a matar, lo tenía al alcance de su mano. Primera de Samuel 23, 26. Saúl está persiguiendo a David para acabar con su vida. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Estaban en un callejón sin salida. La providencia. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y tuvo que salir corriendo con su ejército para repeler la agresión de los filisteos que estaban haciendo incursiones en su país. De manera que vemos cómo la providencia cortó tajantemente un hecho que estaba ya cerrado, y es que David iba a morir porque estaba en un callejón sin salida, y la providencia, un acto externo, impidió que Saúl, un impío, cumpliese sus propósitos de matar a David. Pero vamos a ver cómo esto ocurre en David.
Saúl está cansado y entra dentro de una cueva para descansar. Y resulta que en esa cueva, precisamente en esa cueva de todas las que hay, está David con su ejército. Nos dice el capítulo 24 que entonces, cuando los hombres de David vieron a Saúl que estaba dormido a los pies de ellos, le dijeron a David: he aquí el día de que te habló Jehová diciendo: he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Y qué ocurrió? Vemos la obra del Espíritu Santo en el corazón de David, cómo le llevó a guardar sus mandamientos y cómo David desde dentro, sin ningún impedimento exterior, porque sus hombres le estaban diciendo que ahora había llegado el día de matar a Saúl, que era su enemigo, cómo David restringe su pecado desde dentro, de acuerdo a los principios que Dios ha puesto en su ley. Y por tanto David argumenta diciéndoles a sus hombres, en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David tiene en su mente y en su corazón los principios de autoridad, y se niega a actuar en contra de lo que Dios ha instituido para su nación, que es la autoridad real. David se niega a atentar contra la autoridad que Dios ha puesto. Y esto es fruto de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Cómo restringe el mal, el espíritu, en el corazón. Así podemos decir que los hombres sin Dios son impedidos para que hagan todo el mal que pueden llevar a cabo. Son detenidos desde fuera por las obras de la providencia para que no hagan el mal que pueden hacer. Pero los que son hijos de Dios tienen un impedimento que viene de lo que ha sido implantado en su corazón por el Espíritu Santo: el temor a Dios y la obediencia a su ley. Estas son las dos cosas que siempre nos vamos a estar encontrando. Esa nueva naturaleza que Dios le ha dado a aquellos a quienes ha llamado la salvación se rige conforme a las normas del reino, y por lo tanto aquel que ha recibido de Dios la nueva naturaleza lucha contra el mal que hay en su corazón, restringe el mal que hay en su corazón, mortifica el pecado que hay en su corazón, y esto le lleva a las victorias a las que es llamado. Pero el hombre que no es hijo de Dios mantiene una naturaleza que se sigue alimentando del pecado, se inclina hacia el pecado, está de acuerdo con el pecado. Eso es lo que nos encontramos en el mundo en el que vivimos con los impíos. Están de acuerdo con el pecado. Cuando es restringido el hombre impío en su mal, lo es siempre desde fuera. Los que roban, como los descubran, fijaos en los políticos, es un escándalo público. Entonces Dios restringe por su providencia el que no roben todo lo que pudieran robar, porque se quedan desnudos delante de toda la sociedad, y por lo tanto eso tiene repercusiones importantes, y Dios restringe el mal de esa manera. Así que en muchos casos las circunstancias ponen el impedimento para que el impío no pueda cometer un mal, pero no lo hacen por convicción, sino lo hacen por interés o por incapacidad de poder llevar a cabo su mal. No lo hacen por principios, sino por conveniencia o por falta de oportunidad, pero no por principios. En David encontramos, por los hechos que se demuestran de él, que es un hombre nacido de nuevo, un hombre que vive conforme a esta nueva naturaleza que el Espíritu Santo opera en el corazón del pecador. Por lo tanto, lo que quiere y busca es que el orgullo y la soberbia no estén marcando su forma de pensar y de actuar, ya sea en su relación con Dios o ya sea en su relación con los hombres. Porque David, fijaos, ante la pregunta de que va a ser el yerno del rey, él lo primero que pone es que ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Si yo soy un pobre y humilde ciudadano de Israel, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Por lo tanto, tenía el valor correcto de lo que él realmente era. Y eso es el producto de la nueva naturaleza. Es una naturaleza que opera desde dentro del corazón y de la conciencia, y que actúa sobre la voluntad. Y desde ahí se levanta contra la soberbia y el orgullo, y trabaja en obediencia a Dios para mortificar su pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el hombre sin Dios no tiene dentro de sí ese freno, sino que se crece en medio del pecado, alimenta su soberbia, alimenta su orgullo, quiere engrandecerse para buscar una posición superior, quiere someter a su prójimo, quiere ensalzarse a sí mismo por todos los medios a su alcance.
Si es restringido o detenido en su propósito, siempre lo será desde fuera, no por un motivo de conciencia, no por principios, sino por las consecuencias que su pecado va a tener y los problemas que le va a acarrear, pero no por principios. En cuarto lugar, vamos a ver la diferencia en la eficacia de esta restricción del mal. Cuando Dios restringe el mal en los hombres que viven en sus pecados, no hay un cambio en sus corazones. No hubo un cambio en el corazón de Saúl, ninguno. No están siendo tratados sus males. Solo son detenidos en lo que querían o pensaban hacer, pero no ha habido un cambio de corazón que les detuviera en lo que querían hacer, ¿no? Cuando son restringidos en su mal, solamente se suspende un acto que querían hacer, pero Dios no está tratando el pecado en ellos, no está tratando su pecado. Dios no está tratando con sus vidas, no está tratando con sus corazones, porque en cuanto pase esa circunstancia en la que se han visto impedidos y restringidos para hacer el mal que querían hacer, en cuanto pase esa circunstancia y se vean otra vez libres para volver a hacer todo ese mal, volverán sin ningún problema. Y aquí se cumplen las palabras del apóstol Pedro cuando en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Otra vez vuelta a empezar. No hay arrepentimiento, no es una obra producida por el Espíritu Santo en el corazón. Por lo tanto, no hay ningún problema en volver a hacer todo lo que antes tenían planeado. Pero cuando un hijo de Dios se ha retenido por la gracia de Dios para no pecar, a este hombre se le está tratando desde dentro, desde el corazón. Es completamente distinto. Se está golpeando su naturaleza pecaminosa para reducir su poder y su influencia sobre el creyente. Para acabar con la arrogancia y la soberbia en el corazón de Moisés, recordaréis que a sus 40 años fue llevado al desierto y pasó 40 años en el desierto. Pasó de estar en una posición privilegiada en el reino de Egipto con todos los lujos a su alcance, una nación que era la primera potencia mundial de aquel momento, a estar en una situación humillante. ¿Cómo Dios trató el pecado de soberbia y de orgullo en el corazón de Moisés? 40 años al desierto cuidando cabras. Y con 40 años le quitó la soberbia y el orgullo. Cuando Dios trata con nosotros, al igual que Moisés, que seguramente no le gustaba nada pasar de la realeza a ser un simple pastor en el desierto cuidando cabras, cuando Dios trata con nosotros, nos ocurre lo mismo. Esto conlleva sufrimiento y conlleva dolor, porque mortificar el pecado es como si nos arrancaran un miembro de nuestro cuerpo. ¿A quién le gusta que le arranquen un brazo? A nadie. Y el pecado está tan dentro de nosotros porque forma parte de nuestra naturaleza, que es corrupta, que cuando mortificamos el pecado no queremos que sea mortificado, porque nos duele mucho, efectivamente. Pero es necesario para que podamos crecer en fe, en santidad y en obediencia a Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 67: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Si Dios no nos corrige y nos humilla, estamos como los impíos, porque Dios no trata con sus pecados, no trata con su corazón, trata con las consecuencias de sus pecados por las cuales van a pagar, pero no trata con su corazón. Y el salmista sigue diciendo: mas ahora guardo tu palabra, porque como he sido humillado, he sido corregido de andar descarriado y perdido. Tú me has tratado mi pecado, y por lo tanto estoy en tus caminos. Se necesita ser humillado para que conozcamos cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra dependencia de Dios. El escritor a los Hebreos nos está hablando exactamente de esto en Hebreos capítulo 12, versículo 5, cuando dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no sois hijos. De manera que vemos aquí cómo Dios disciplina a David y cómo Dios deja seguir en sus pecados a Saúl. Es necesario que seamos disciplinados por Dios en nuestra vida para que las lecciones de nuestra dependencia de Dios, de someter nuestro pecado, de orgullo, de egoísmo, de incredulidad y tantos otros como están agarrados en nuestro corazón, sean eliminados. Es necesaria la disciplina para tratar con nuestro carácter. Es necesaria la disciplina para tratar con nuestra indisposición, para hacer lo que debemos, porque no tenemos tiempo, como todo el mundo sabe. Es necesaria la disciplina para tratar con nuestra comodidad. Hacer ahora esto para el Señor. Ahora, si lo hacemos para ir a ver un partido o aquello que nos gusta a nosotros, ningún problema. Aunque tengamos que ir a Hiroshima, iremos. Pero si tenemos que ir a la vuelta de la esquina para hacer algo que es nuestro deber y nuestro compromiso con Dios, estamos tan cansados que no nos apetece. Y con todo esto tiene que tratar nuestro Señor. El Hijo de Dios es aquel que aprende la lección, se arrepiente y se somete. Porque si se arrepiente y no se somete, es que no se ha arrepentido, simplemente ha reconocido que estaba mal. Porque el arrepentimiento implica hacer lo contrario a lo que estábamos haciendo. Hacer, no pensar, hacer. Recordad cómo Saúl, por tanto, fue detenido en el mal que se había propuesto hacerle a David. Pero eso no cambió la conducta de Saúl. Nada, siguió exactamente igual. Y en todas las ocasiones que pudo, intentó por todos los medios, no ya a nivel personal, sino ponerlo en situaciones para que el ejército enemigo acabase con él. Y luego el propio ejército de Israel para que acabase con David. Llevó a cabo todas las estrategias posibles para acabar con David. Siguió por su mismo camino, siguió con su mismo propósito. Jamás hubo arrepentimiento en él. Fue detenido en su maldad en todos los momentos que quiso atentar contra David, pero no fue tratado el mal que había en su corazón. No, Dios le dejó en sus pecados, lo abandonó a la miseria de su corazón. Cuando los hijos de Dios son preservados de cometer el mal, la razón verdadera es que el Espíritu Santo está haciendo morir las obras de la carne. Es que el creyente, en obediencia a Dios, por el impacto que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón, que le está renovando, va a crucificar el pecado, va a tratar con su vieja naturaleza, va a crecer en gracia y va a someterse en obediencia a Dios. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón. Los que no son sus redimidos, solo le detiene en el alcance los males que pretenden hacer y que son cortados por la providencia. Pero Dios les deja seguir según el deseo de su corazón. Y este es el escenario en el que se mueve la historia de David y de Saúl, y es el escenario en el que se mueven todas nuestras historias. Los creyentes, cómo restringen su pecado por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón. Los impíos, como si son restringidos en algo, es una obra de la providencia que les limita en la operación del poder que ellos quieren llevar a cabo y que no pueden. Y aquí vemos todo este trasfondo de la historia por la que Dios cumple siempre sus propósitos en su pueblo, llevándolos por el camino de santidad, en los impíos, dejándolos en sus pecados y limitándoles en todo el mal que pueden hacer. Vamos a terminar en oración.